implementación de esas técnicas para diseño de filtros digitales, empleando pues la herramienta computacional de MATLAB. Especialmente hay una aplicación que se le conoce como el Filter Designer Assistant de MATLAB, el cual pues una vez que ustedes la lancen, pues es una interfaz gráfica, una ventana aparte, van a ver que es muy intuitivo la manera en que se diseñan los filtros. Únicamente hay que especificarle los parámetros de diseño, que el primero de ellos y más importante la frecuencia de muestreo, ya de ahí pues las frecuencias de corte y algunos parámetros adicionales que a veces se suele pedir, y nos va a devolver entonces esta interfaz el diseño per se del filtro, o sea, los valores numéricos de los coeficientes, o así que eso nos da la posibilidad de que en ningún momento nos tengamos que preocupar por los valores numéricos de los coeficientes y simplemente decir, expórtame mi filtro como un objeto, y ya, usarlo como un objeto y no meternos para nada con los valores numéricos de los coeficientes. Entonces, eso también lo vamos a ver, pero pues al principio de esta sesión vamos a quedarnos vamos a continuar donde nos quedamos, mejor dicho, la clase anterior. Vamos a empezar a ver el código de la implementación de un filtro digital. ¿Ok? Si no hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos, algún comentario, entonces para comenzar a proyectar ese presente material, insisto que según yo nos quedamos ahí, pero si no es así, si nos quedamos en otro punto, si me estoy adelantando o atrasando, por favor, con toda confianza me lo notifican, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, si nadie quiere comentar algo, pues procedemos a presentar el material. Un segundito. Ok. Tema de los filtros digitales. Bueno, en principio todavía nos falta de ver un pedacito de la implementación de los filtros digitales. Entonces vamos a empezar desde ahí, muchachos. Vamos a echarle un vistazo pues al presente material. En lo general, este método del cual vamos a hablar, esta forma de programación, como ya habíamos hablado, pues es la que corresponde con la forma directa 1, que pues si bien no es la única que existe, sí es la más inmediata de entender. Y es un gran principio para que podamos trabajar. Son los primeros filtros digitales que vayan a programar, pues que sean dentro de esta estructura, ¿no? De la forma directa 1. Entonces, muchos, vamos a ver este ejemplo de código. Insisto, no mal recuerdo, habíamos visto esta parte de la nota, ¿no? De la prueba de escritorio, de cómo ir generando entonces los respectivos valores numéricos. Ahora vamos a echarles vistazo a cómo hacerlo ya desde el punto de vista de la programación. Vamos a partir de la siguiente información. Una señal senoidal de 10 Hz, la cual fue contaminada de manera artificial con ruido blanco a través de sumarle un vector de números aleatorios. Y pues vamos a filtrarlo mediante un filtro pasabajas con frecuencia de corte de 15 Hz. ¿Okay? Ese filtro pasabajas con frecuencia de corte de 15 Hz no nos dice el problema que haya alguna implicación en especial. Ya nos da directamente los valores numéricos de los coeficientes de numerador y denominador. Que de hecho, pues eso si los observamos, coinciden con este ejemplo en forma de prueba de escritorio. Esos coeficientes son exactamente estos. ¿Okay? Entonces, el problema no dice nada, pero pues a manera de tip, este es un filtro elíptico pasabajas. ¿Okay? Ahora ya nos dio más datos con frecuencia de corte de 15 Hz. Y si no me equivoco, tiene una frecuencia de muestreo de 200. De 100, es frecuencia de muestreo de 100, para ser precisos. ¿Okay? Pues con esos datos ya y el ayuda de una herramienta computacional, ya podríamos calcular la función de transferencia, pero aquí ya está calculada, ¿no? Ya está dada. Entonces vamos a ver cómo resolver en forma de código este presente problema. Entonces, muchachos, primero, claro, este es un ejercicio que pues se está emulando cómo se muestraría una señal viva, una señal en tiempo real, pero lo estamos procesando de manera offline. De cualquier manera, de cualquier forma, nada más por poner un ejemplo, pues voy a limitar un cierto número de datos. Eso hace que mi señal completa tenga 200 datos. ¿Okay?
Pues por eso defino esta variable NN de valor 200. Frecuencia de muestreo de 100 Hz. Entonces ese es sumamente importante porque todos los filtros, sus frecuencias de corte, de resonancia o de lo que sea, siempre van a tener que estar referidos a una frecuencia de muestreo. Entonces para este caso es de 100. Defino mi vector de tiempo de tal manera que se respete esa frecuencia de muestreo y que tenga 200 muestras. A continuación voy a definir mi señal. Digamos que es una senoide de 10 Hz y de manera adicional voy a agregarle una cantidad, no especificamos cuánto ni nada, nada más se dice como una cantidad de ruido blanco. ¿Okay? Entonces, esta ocasión lo voy a hacer a través del comando rand, que me va a generar un vector de números aleatorios, en este caso de la misma longitud que mi vector de tiempo t, o sea, hace de 200 valores. Como me generan números aleatorios entre 0 y 1, le resto un valor de 0.5 para que ahora esos números aleatorios estén entre menos 0.5 y 0.5 y lo multiplico por 10, bueno, pues nada más para que crezca un poco su amplitud y se note su efecto del ruido, ¿de acuerdo? Esta es una manera de hacerlo a pie, por así decirlo, de hacerlo a manita, pero con la instrucción AWGN se le puede especificar qué cantidad de ruido de una manera más elegante, ¿okay? Son dos caras de la misma moneda. Ahora bien, estos coeficientes quedamos que pues ya van a estar dados, ¿no? O sea, ya el filtro ya fue diseñado y esta es la información. Ahora vamos a calcular cuánto es el tamaño correspondiente para el vector de entradas y vector de salidas. Todo correspondiente a las pruebas de escritorio, ¿no? Que establecimos en el ejercicio anterior. Recuerden que vamos a ocupar un vector que destinado a almacenar las entradas y que tenga un tamaño m y un vector para las salidas que tenga un tamaño n. Va a servir para almacenar desde la muestra actual hasta la muestra más retrasada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a definir esos tamaños a través del comando length, m para el denominador y n para el numerador. Bueno, aquí en este caso, estrictamente hablando, pues están cambiados, ¿no? Porque n debería ser la longitud del denominador y m la del numerador. Aunque pues en el 90 y tantos % de los casos que he visto de filtros digitales, m es igual a n. Entonces que el polinomio del numerador es el mismo que del denominador, pero de cualquier forma, no está de más que que la nomenclatura se respete para evitar cualquier problema. Entonces, chicos, el vector de las entradas, entonces lo voy a considerar de valores de 0 y del mismo tamaño que el vector del numerador. Y el vector de salidas, lo llamamos salidas, va a ser un vector de ceros del mismo tamaño que del denominador. Ahora voy a comenzar a hacer la lectura de las muestras una por una de la señal que ya está creada, ¿no? Que es una señal senoidal con ruido, que le denominamos A. Aquí está. Ya está creada la señal, ya conozco todas sus muestras, chicos, pero de cualquier forma, para hacer un proceso realista como se haría en la práctica para una señal viva, voy a leer una a una de sus muestras, ¿ok? Entonces, a través de un ciclo for, vamos a definir una variable que me ayude a indizar, en este caso es i, que comienza desde un valor de 1 hasta un valor de nn, para leer las 200 muestras del vector de la señal. En primera instancia, voy a hacer la lectura de mi muestra, la lectura de mi entrada actual. Recuerden que pues, la señal se encuentra grabada en el vector A. Entonces voy a leer la posición iésima del vector A, que sería pues la entrada actual, ¿no? Y lo voy a igualar a la primera posición del vector de entradas. Recuerden, primera posición del vector de entradas indica la entrada actual, última posición del vector de entradas indica la versión más retrasada de la entrada. ¿Okay? Ahora, chicos, en la siguiente, bueno, ahí fue mi entrada actual. En la siguiente instrucción voy a calcular la salida actual. Ese cálculo de la salida actual se va a almacenar en la primera posición del vector salidas. ¿Y cómo se hace? Pues a través de una función que le llamo filtro hechizo. Esa función filtro hechizo básicamente se va a encargar de realizar la siguiente tarea. Me regreso tantito en el apunte solamente para mostrar cuál es esa tarea. Para recordar, mejor dicho, cuál es esa tarea. Entonces, me regreso tantito. Esa función filtro hechizo se va a encargar de este cálculo. ¿Ok? Donde este cálculo, observen que pues, es una resta. El primer elemento, el minuendo, muchachos,
va a ser considerado como la sumatoria de todos los productos de los coeficientes B por los términos de las entradas. Entonces se hace B0 por entrada actual, más B1 por entrada pasada, más B2 por entrada 2 veces pasada, más B3 por entrada 3 veces pasada, más B4 por entrada 4 veces pasada, y así sucesivamente. Entonces todo el término en rojo se compone de esos productos. Y a eso le debo de restar la sumatoria equivalente al interior de este recuadro en verde, que son la suma de los productos de los coeficientes A por los valores pasados de la salida, porque esto solamente está definido para valores pasados de salida. A1 por salida pasada, A2 por salida 2 veces pasada, A3 por salida 3 veces pasada, A4 por salida 4 veces pasada, y así sucesivamente. Entonces esa función filtro hechizo se va a encargar de hacer este cálculo, o sea, se va a hacer el filtrado per se, ¿vale? Ok, después de haber realizado entonces la tarea como tal del filtrado, ¿qué haría falta? De acuerdo con nuestras notas, muchachos. Vamos a regresarnos tantito otra vez. ¿Qué es lo que va a hacer falta? Pues me indica que después de calcular la salida actual, entonces ahora procede a hacerse la actualización de los términos, de acuerdo con estas estructuras, en donde ya sea la salida o la entrada, no importa cuál elijan primero, en este caso se eligió primero la salida, la salida, la más pasada, va a ser igual, o le vamos a asignar al valor inmediatamente anterior. En este caso, la salida 4 veces pasada sería igual a la salida 3 veces pasada, lo que antes era la salida 3 veces pasada. La salida 3 veces pasada ahora va a valer lo que antes valía la salida 2 veces pasada. Así sucesivamente, hasta que la salida pasada sea igual a lo que anteriormente era la salida actual. Entonces, chicos, esa actualización de los términos a nivel de código queda implementada de la siguiente forma. Bueno, aquí está hecha a manera de ciclos for, pero a mí me gusta explicarlo más y de hecho es más rápido si se hace de forma directa, como estos líneas que se encuentran comentadas. Observen que para el vector de salida, salida 5, que es el elemento más atrasado, lo voy a igualar con el valor de salidas 4. Esta instrucción será equivalente a la salida 4 veces anterior, la voy a igualar con lo que antes era la salida 3 veces anterior. La salida 3 veces anterior con lo que antes era la salida 2 veces anterior. La salida 2 veces anterior, lo que antes era la salida anterior. Y la salida anterior, lo que antes era la salida actual. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estas instrucciones son las que van a realizarme esa actualización de términos. Entonces, aquí está dado de manera explícita, así escribiendo mucho, o aquí está implementado con forma de un ciclo for, que es más elegante hacerlo de esta forma, pero que creen que es más lento. ¿Sí? Técnicamente, hacerlo de esta forma es más rápido, aunque se escribe más. ¿Vale? Entonces, chicos, técnicamente hablando otra vez, ahí termina este código que realiza el filtro digital. Lo único que queda todavía pendiente es el código de la función filtro hechizo. Entonces, para el código de la función filtro hechizo, chicos, vamos a les presente lo siguiente. Esta función va a necesitar 4 parámetros de entrada, que es el vector de entradas, el vector de salidas, los coeficientes del numerador y coeficientes del denominador. De tal forma que vamos a hacer la siguiente propuesta. Vamos a calcular otra vez las dimensiones m y n para proponer vectores de ceros del tamaño m del tamaño n, que les voy a denominar xb y y. El vector xb me va a ayudar a representar los productos de las muestras actual y anterior de la entrada, cada uno multiplicado por su coeficiente b. O sea, entonces, cada elemento de ese vector va a ser el producto, por ejemplo, x0 por b0, el siguiente x1 por b1, el siguiente x2 por b2, y así sucesivamente. Y el otro vector, y de a, es el que va a representar en cada uno de sus elementos un producto de a de k por y de n menos k. Entonces sería, por decir algo, a1 por y de n menos 1, más a2 por y de n menos 2, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, la salida actual la voy a denominar y ¿cómo la voy a calcular? Pues a través de la sumatoria de todos esos términos productos, y así conformo el primer término asociado a la entrada, y si le resto la sumatoria de todos los términos asociados a la salida, ya conformé la salida actual. ¿Ok?
Entonces, chicos, para rellenar los valores de los productos utilizo estos dos ciclos for, ¿no? Entonces observo que el primero si va desde 1 hasta m y me ayuda a indizar a los elementos xb. Entonces voy a hacer los productos del vector del numerador o el vector de las entradas. Comienzo desde 1 porque para el caso de las entradas sí considero la entrada actual, ¿no? La salida sí depende de la entrada actual. Para el caso del vector YA, no puedo considerar la entrada actual, porque la entrada actual no puede depender de sí misma. Entonces, por eso que esta comienza con el ciclo for desde 2, ¿de acuerdo? Y ahora, cada valor que voy a guardar es el producto del denominador por los elementos del vector de salidas, ¿ok? Para calcular la salida completa, entonces la sumatoria de todos los elementos de mi vector xb menos la sumatoria de los elementos de mi vector y, pero comenzando en 2, ¿no? Porque nada más vamos a tomar en cuenta las versiones pasadas de la salida. Y de esa forma, chicos, pues ya quedó implementado este filtro digital que, ¿qué creen? Este código que acabamos de ver es perfectamente genérico. Sirve para cualquier clase de filtro digital, ¿ok? Nada más que, pues, en la práctica, como ya lo habíamos comentado en alguna ocasión anterior, solamente sirve para ciertos órdenes, o sea, para órdenes bajitos. Cuando el orden del filtro ya es muy grande, entonces lo más conveniente es emplear otra topología y no la forma directa 1. ¿Okay? Entonces, empleando otra topología, ¿cómo decirlo? La programación es ligeramente diferente, pero cada elemento, incluso dentro de esa forma distinta de programación, va a emplear una metodología como esta. Porque la manera en la que se implementan regularmente, una forma muy popular de implementar los filtros digitales de órdenes altos, es dividiéndolo en pequeñas secciones de segundo orden. Y cada sección de segundo orden sí va a tener un código muy parecido a este de aquí. ¿Okay? Entonces, chicos, ya una vez visto la programación para implementar un filtro digital, ya podemos lanzarnos ahora sí a discutir las técnicas de diseño de filtros digitales. ¿Ok? No sé si hay hasta el momento, chicos, alguna duda o alguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces vamos a discutir así esas técnicas para el diseño de filtros digitales. Entonces, muchachos, para ello, pues es conveniente pues, empezar desde el mero inicio. ¿Qué cosa es un filtro? ¿No? En lo general, un filtro, chicos, pues va a ser un sistema dinámico que me va a ayudar a asignar un cierto valores de ganancia convenientes a ciertos anchos de banda, ¿ok? Para poder realizar pues, alguna tarea específica. Eso es un filtro, pero con esa definición, cualquier sistema dinámico es un filtro y técnicamente hablando es correcto, ¿no? Porque todo sistema dinámico va a tener una respuesta en frecuencia, o sea, hace que va a asignarle diferentes ganancias a distintos anchos de banda. Pero de esa forma genérica, todo filtro es un sistema dinámico, sí. Todo sistema dinámico es un filtro, también. Pero ahora todo sistema dinámico me va a ser útil dentro del contexto del filtrado digital, pues puede que no. ¿Por qué razón, muchachos? Porque pues esa asignación de como tal de ganancias para anchos de banda, debe de obedecer un orden, ¿no? Para que me sea útil. Por ejemplo, si yo necesito limpiar una señal, hacerla suavecita para quitarle ondulaciones indeseadas, debo de aplicar un filtro pasabajas. ¿Cuál es la característica de un filtro pasabajas? Que preserve la ganancia de las frecuencias bajas y que atenúe las frecuencias altas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ya cuando se le brinda una utilidad, ya podemos hablar de que ahora sí es un filtro. ¿Okay? Ahora nos deja con el problema de cómo diseñar esos filtros. Entonces, para ello, muchachos, pues necesitamos primero, pues, como que definir, ¿no? Cuáles son las opciones disponibles para los filtros digitales, de los cuales hay dos grandes grupos, que son los filtros FIR y los filtros IR, ¿ok? De los filtros IR, muchachos, que es digamos, ya con el tema con el que ya seguro se cierra el segundo parcial, básicamente parte de la transformación de un filtro analógico para volver a un filtro digital. ¿Okay? Pero para el diseño de un filtro FIR, muchachos, entonces, ¿cómo se hace? Porque no se procede de esa manera. Básicamente, la idea es partir
de una respuesta en frecuencia deseada, y entonces a partir de esa respuesta en frecuencia deseada, ahora sí moldear los coeficientes de mi respuesta a impulso para que cumplan lo más posible con esa respuesta en frecuencia deseada. Pero entonces, muchachos, esa respuesta en frecuencia, pues, ¿cómo la vamos a trabajar? Pues en principio, uno esperaría que fuera pues lo más, ¿cómo decirlo? Lo más perfecta posible. Por ejemplo, si deseo un filtro pasabajas, yo esperaría que la ganancia de las frecuencias bajas que me interesa conservar sea de 1 y que la ganancia de las frecuencias altas que no me interesa conservar sea 0, ¿no? Y que inmediatamente después de la frecuencia que me interesa, todas las superiores tengan automáticamente una ganancia de 0. ¿Okay? Entonces, ese punto, muchachos, ¿qué implica? Que eso es un filtro ideal, ¿no? O sea, el filtro que me da una ganancia perfecta de 1 para frecuencias que me interesan y perfecta de 0 para las que no me interesan es un filtro ideal, ¿no? Y pues un filtro ideal, como todo lo ideal, pues es imposible, ¿no? Es irrealizable. Pues todos nosotros quisiéramos ver algo, algo perfecto, ¿no? Tener a la pareja perfecta, tener al maestro perfecto, tener al equipo de fútbol perfecto, no sé, cualquier situación de esas, muchachos, que se puedan imaginar, pero pues eso no es posible, ¿no? No es posible tener algo perfecto. Ahora, muchachos, ¿qué cosa sí se puede? Ok, entonces si ya tomo en cuenta el relajar ciertas condiciones, entonces esa percepción de la perfección pues ya no se alcanza como tal, pero sí se tiene una versión bastante competente, ¿no, muchachos? Entonces, de esa manera, si dejamos ciertas condiciones, pues puede ser que ese sistema se vuelva físicamente realizable, ¿ok? Ya, no sé, por decir algo, si mis Pumas de la UNAM fueran perfectos, le meterían 10 o 15 goles a la América el domingo, pero eso no creo que suceda. Pero si le meten 2, ya con eso me doy por bien servido. ¿No, muchachos? Eso ya es físicamente realizable, Quisiera, ¿no? profe. Muy bien, a ver qué le ponen. Después hablamos de eso. Entonces, muchachos, si decimos esa condición, ya es físicamente realizable, ¿no? Ya relajando la perfección de meterle 10 o 15, digamos nada más 2. Entonces, ese ya es una condición físicamente realizable. Ahora, para el asunto de los filtros digitales, muchachos, podemos hacer una analogía, ¿no? De tal manera que esas condiciones tan exigentes que implica un filtro digital, las puedo relajar y ahora sí se vuelve un sistema realizable, un sistema que sí exista físicamente. Entonces, recuerden que esas condiciones ideales son ganancia perfecta de 1 para las frecuencias que me interesan, ganancia perfecta de 0 para las frecuencias que no me interesan. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, condición de relajamiento, que la ganancia para las frecuencias que me interesan, suponiendo el caso particular de un filtro pasabajas, que no sean exactamente 1, que sean parecidas, ¿no? Que a lo mejor puedan de repente rebasar el 1 o bajar del 1, pero que no sean exactamente 1.0. Entonces, si tiene una pequeña oscilación alrededor de ese valor ideal, pues bueno, ya lo relajé. Ya me estoy acercando a que sea un filtro más realista. ¿Qué pasa si ahora la ganancia perfecta de 0 para las frecuencias que no me interesan, pues no la puedo alcanzar? Pero puedo tolerar, ¿no? Que me dé un valor pequeñito, aunque no sea igual a 0. Entonces ahí ya relajé otra condición. ¿Cuál sería la tercera condición a relajar, chicos? Que ese cambio abrupto entre la frecuencia que me interesa y la que no me interesa, que tiene una pendiente infinita, ok, no lo hagas de manera infinita, hazlo de manera gradual, con una cierta pendiente. Ok, entonces, si tomamos en cuenta esa situación, chicos, ¿qué va a suceder? Que aquí va a haber una región de transición entre las frecuencias que me interesan y las frecuencias que no me interesan. Entonces, chicos, de esa forma vamos a denominar 3 regiones de frecuencia. En las que sí me interesan, le voy a llamar la banda de paso. Las que no me interesan son la banda de supresión. Y esa pequeña región en donde existe el cambio entre las que me interesan y las que no, le vamos a llamar banda de transición. ¿Okay? Entonces, el relajar las condiciones de un filtro ideal para volverlo un filtro físicamente realizable implica oscilaciones en banda de paso, oscilaciones en banda de supresión y el surgimiento de una banda de transición. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si nosotros ya hacemos una propuesta realista, más o menos, de cómo
debería de quedar nuestra respuesta en frecuencia, o proponemos una respuesta en frecuencia deseada. Ok, con esa ya se puede trabajar y ya podemos aplicar alguno de los métodos que a continuación vamos a enunciar. ¿Okay? Les recuerdo, chicos, que todo esto está pensado para el diseño de los filtros FIR específicamente, porque el diseño de los filtros IR, como hereda todas las técnicas del diseño de los filtros analógicos, entonces hacer todo este análisis no hace falta. Y no porque no sirva, sino porque ya viene hecho. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y espero que se vayan despejando todas esas inquietudes. Entonces, muchachos, nada más para recordar los tipos de filtros digitales. Quedamos que van a ser dos grandes grupos, los filtros FIR y los filtros IR, donde los primeros, los de respuesta a impulso finita, muchachos, van a quedar completamente caracterizados, o sea, es el sistema dinámico, toda su dinámica va a quedar caracterizada por medio de una secuencia finita llamada HDN, que se le conoce como la respuesta a impulso, ¿ok? Donde la respuesta a impulso va a tener elementos así genéricos, H0, H1, hasta HDM. Entonces, considerando pues que la respuesta de un sistema FIR lo puedo calcular a través de la convolución, muchachos, pues se demuestra que la aplicación de la forma directa 1 con la ecuación de diferencias y la fórmula para la convolución, pues son equivalentes. ¿Okay? Ya de esa manera, pues nada más se confirma el hecho de que la respuesta de un sistema dinámico de tipo FIR se puede calcular a través del proceso de la convolución. Pero de ahí lo interesante, muchachos, al igualar entonces esas dos expresiones, es que estos elementos de mi respuesta a impulso son los que van a constituir las constantes B de K. ¿Ok? Entonces, chicos, igualmente para recordarles, para que sea una función de transferencia asociada a un filtro FIR, esta nada más va a tener numerador, no contiene denominador, o su denominador es igual con 1. ¿Ok? Y por lo tanto es un sistema que solamente va a contener ceros, no va a contener polos. ¿Ok? Y su respuesta se puede calcular por medio de la convolución, de una simple convolución. ¿Ok? Ahora, chicos, bueno, este sería su respectivo diagrama de bloques. Obsérvese que entonces la salida nada más va a depender pues de la entrada, ¿no? De la entrada XDN, sus versiones retrasadas, pesadas cada uno por un coeficiente B. Ahora, para el caso de la otra versión de filtros, que son los filtros FIR de respuesta a impulso infinita, entonces aquí no puedo representar su dinámica por una secuencia respuesta a impulso HDN. ¿Por qué razón? Porque tiene un número infinito de elementos y no los puedo escribir. ¿Okay? Entonces, debido a esa situación, no se puede calcular la salida filtrada, digamos, la respuesta del sistema por medio de convolución. Tiene que hacerse mediante alguna otra técnica. ¿Okay? Es en este caso cuando ya entra en cuestión la herramienta matemática de la transformada Z, porque con la transformada Z sí puedo hacer una representación cerrada, una representación funcional de la dinámica del sistema mediante la herramienta de la función de transferencia. ¿Ven? Entonces, a que su respuesta a impulso H minúscula de n sea infinita, su función de transferencia sí la puedo representar como un cociente de polinomios en Z en el número, un cociente de polinomios en Z, tanto en el numerador como en el denominador. De tal forma que ahora un sistema de tipo IR es la versión más general y va a contener tanto polos como ceros. Y su diagrama de bloques va a ser como el que se representa a continuación. Observen que ahora este primer componente es el que representaría exactamente, déjenme regresarme aquí a otro apunte, esta sección, ¿no? Todo este recuadro rojo, la sumatoria de todos los productos de los coeficientes B por los valores de la entrada. Y esta otra sección de aquí, muchachos, representa el bloque verde, este bloquecito verde de aquí, el cual contiene en su interior, los elementos que se están acumulando son los productos de los coeficientes A por las versiones retrasadas de la salida. ¿Okay? Entonces esta es la versión más general, ¿no? La de un filtro IR. Y digamos que la forma en la que programamos el filtro en la explicación hace un momento está enfocada hacia un filtro IR, pero es una versión general. ¿Podemos programar un filtro FIR a partir de ese código? Por supuesto que sí. Nada más considera que estos bloques pues no existen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, muchachos, ya pues nombradas esas diferencias entre los filtros FIR y los filtros IR,
Vamos ahora sí a abordar los temas del diseño de los filtros, para este caso de los filtros FIR. Las técnicas que vamos a ver a continuación, chicos, se basan en un mismo principio, que es proponer una respuesta en frecuencia idealizada o deseada, que vamos a denominar H subíndice D de omega, y a esa respuesta, muchachos, tenemos que aplicarle de alguna forma a una transformada de Fourier inversa. Tenemos que involucrar Fourier de alguna manera, ¿no? Para que a partir de esta respuesta en frecuencia deseada HD en dominio de omega, la puedo transformar a una respuesta impulso H minúscula de N. ¿Okay? Entonces, estos métodos van a basarse, pues, en esta idea. ¿Okay? Pero esa respuesta impulso que obtengamos HDN, en lo general, pues no va a ser tan arbitraria. Va a tener ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas propiedades que cumplir, no por otra cosa, sino para que nos brinde una funcionalidad adicional. Entonces, de todas esas respuestas impulso HDN que se me puedan devolver, hay una familia en particular que es de nuestro interés y que es de la cual vamos a aprender a continuación. Y estos son los filtros FIR de fase lineal. Un filtro FIR de fase lineal, chicos, es aquel que, como su nombre le indica, su fase, o sea, su espectro de fase, va a tener un comportamiento lineal con respecto de la frecuencia, ¿ok? Al menos en la banda de paso. En la banda de paso va a tener un comportamiento lineal la fase con respecto de la frecuencia. Eso podría provocar en ciertos contextos que pudieran ustedes agregar de manera artificial un retraso constante a una cierta frecuencia particular. ¿Okay? Ahora, muchachos, ¿cómo se logra cumplir esta propiedad de la fase lineal? Pues si las respuestas impulso HDN cumplen con alguna condición de simetría, es una condición simétrica o una condición antisimétrica. ¿A qué me refiero con una condición simétrica, chicos? ¿Ok? Si nuestra respuesta de impulso HDN a su primera mitad hagan de cuenta estos valores numéricos, pero la segunda mitad va a tener exactamente los mismos valores numéricos, pero en espejo, ¿ok? De tal manera que si yo quiero conocer toda la descripción de mi respuesta a impulso, nada más necesitaría especificar la primera mitad, porque la segunda mitad ya la conozco debido al efecto espejo que brinda la simetría, ¿ok? Entonces, si se cumple que los valores numéricos son idénticos, considerando, digamos, como eje de reflexión el centro o el elemento central de mi secuencia, estaríamos hablando de un filtro FIR de simétrico fase lineal. Ahora, si esa simetría se cumple, pero se cambian los signos, digamos, la magnitud es la misma, pero los signos se invierten, ¿no? Si la primera mitad eran negativos, en la segunda mitad se vuelven positivos. Si la primera mitad eran negativos, se vuelven positivos en la segunda. ¿Okay? Entonces, si se cumple esa condición de que la magnitud es la misma, pero el signo es complementario, estaríamos hablando de un filtro FIR de fase lineal, pero del tipo antisimétrico. ¿Okay? Entonces, es por eso que los filtros FIR no son tan arbitrarios, ¿no? Como uno pensaría. Deben de cumplir alguna de estas dos condiciones, o simétrico o antisimétrico. ¿Ok? Ahora, ¿en qué momento usar unos? ¿En qué momento usar otros? Bueno, ya son detalles demasiado particulares acerca de estas metodologías para el diseño de filtros, pero pues así como a manera de consejo, ¿no? Si lo quieren ver así, los filtros antisimétricos de tamaño impar son convenientes usar en filtros pasabanda. Los de tipo par solo como pasaltas y pasabanda. Los filtros simétricos son convenientes usarlos como pasabaja y algunos pasabanda. ¿Okay? Entonces, siempre va a depender de cuál es la naturaleza del comportamiento de respuesta a frecuencia que necesitemos. Pero, por ejemplo, si ocupamos un filtro para fines de limpiar una señal, que es la mayor parte de las veces para que vamos a ocupar un filtro, entonces un filtro FIR de tipo simétrico es una buena opción. ¿Okay? Ahora, chicos, ¿cuáles son los métodos que vamos a discutir para el diseño de filtros FIR? Básicamente son tres, de los cuales nos va a interesar uno para fines de examen, para fines de tarea, para fines digamos, del ejercicio profesional, de proyecto, de práctica, de otras materias o ya del trabajo.
ah, pueden usar pues el método que ustedes deseen, ¿no? De hecho, pues ya van a utilizar herramientas computacionales para que directamente les dé los coeficientes del filtro, ¿ok? Ya no les va a interesar tanto por qué método está hecho, ¿ok? Lo que les interesa son los efectos finales macroscópicos del filtro. De cualquier manera, pues aquí todavía que estamos en la escuela, muchachos, vamos a ver cómo se hacen de forma manual. Mediante el método de las ventanas, el método de muestreo en frecuencia y el método de rizado constante óptimo. De estos, el que me interesa para fines de examen es el segundo, el método del muestreo en frecuencia. ¿Okay? Es el método que se presta para que lo podamos preguntar en una tarea o en un examen. Los demás no se prestan tanto, ¿okay? Pero los pueden usar para, pues insisto, ya el uso de los filtros digitales, empleen el método que pues mejor el que mejor les convenga, el que mejores resultados les dé. Entonces, chicos, vamos a empezar primero con una descripción breve del método de las ventanas. Vamos a ver qué consiste el método de las ventanas. Entonces, para este método, chicos, vamos a proponer una respuesta en frecuencia deseada, HD de omega. Recuerden que su respuesta en frecuencia deseada normalmente va a aludir a la siguiente idea. Una ganancia unitaria para los anchos de banda que deseo conservar, una ganancia lo más pequeña posible para los anchos de banda que desee suprimir y una ganancia intermedia para las bandas de transición. Ahora, ¿cuánto proponer de ganancia intermedia? Bueno, eso ya, para eso, muchachos, pues ya hay gente que ha trabajado, hay investigadores que trabajaron durante años al respecto, y la manera en la que nos han ayudado es proporcionándonos valores de ganancia que, digamos, numéricamente ayudan a minimizar o a guardar ciertas condiciones, a cumplir condiciones con respecto del resto de los aspectos de la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, la amplitud de los lóbulos en la banda de supresión, o por ejemplo, la amplitud de las oscilaciones en la banda de paso. ¿Okay? Entonces, chicos, o sea, como sea, ya sea que la propongan porque así les gusta, porque así la necesitan, o se ayudan de alguna otra herramienta tabular o computacional, ya ustedes proponen una respuesta en frecuencia HD de omega. Entonces, esta respuesta en frecuencia HD de omega, muchachos, pues, ¿de dónde surge? Pues así teóricamente, surgiría a través de la DFT aplicada a la respuesta impulso H minúscula subíndice D. ¿Okay? Que digamos, es la hipotética, es la que queremos recuperar. Ahora, si esta es una señal, es una secuencia, pues valga la redundancia digital, que procede, pues que la transformada de Fourier la podemos, o el análisis de Fourier se puede proponer a través del cálculo de la DFT. ¿Okay? Ahora, muchachos, si queremos regresar, porque el dato que tenemos es la respuesta en frecuencia deseada. Si queremos regresar ahora al dominio del tiempo para recuperar la respuesta impulso que espero sea finita, pues entonces se propone una versión de antitransformada de Fourier. ¿Okay? Entonces, esa versión antitransformada de Fourier, en este caso, bueno, los autores proponen que sea así, parecida o como que campechana entre una versión discreta y una versión digital. Perdón, entre una versión discreta y una versión continua. ¿Por qué razón, muchachos? Está así como campechana, porque observen los límites de integración. Van desde menos pi a pi. Estrictamente hablando, si fuera una antitransformada continua, los límites irían desde menos infinito a infinito. Entonces, está hecho así porque, bueno, pues, digamos, aquel afamado ingeniero investigador que diseñó este método, así lo propuso y funcionó bien. ¿Okay? Ahora, muchachos, entonces, ¿qué es lo que procedería? Pues en principio resolver esta integral, ¿no? Ya especificada la respuesta en frecuencia, resuelvo esta integral y pues ya podré obtener una respuesta impulso finita, h subíndice de dn. Pero sorpresa, muchachos, si ustedes resuelven técnicamente hablando esa integral, la secuencia que van a recuperar va a ser infinita. Entonces, eso no me va a servir para hacer un filtro FIR. ¿Qué es lo que entonces se propuso, chicos, para hacer una modificación y que sí me arroje una secuencia finita, que sí acabe? Pues hacer una pequeña modificación a la respuesta en frecuencia deseada, HD de omega. Y esa es, muchachos, la que se especifica con esta representación funcional. Que mucho ojo, parecería
que está particularizada para el caso de una respuesta de un filtro pasabanda, ¿ok? Porque omega está definida entre una omega de corte baja y una omega de corte alta. Pero si no pusimos valores numéricos a las omegas, entonces el ejemplo realmente es del tipo, ¿cómo decirlo?, genérico, ¿no? Porque si omega de corte C1 se vuelve 0, se hace un filtro pasabajas. Si omega de corte C2 se vuelve pi, esto se volvería un filtro pasaltas. Si ambas se encuentran entre 0 y pi, se volvería un filtro pasabanda. ¿Okay? Entonces ahí queda pues de manifiesto, ¿no? Que en realidad esa es una definición genérica. ¿Okay? Una definición genérica para esta respuesta frecuencia deseada. Ahora nada más observen la manera que está definida. No nada más es una ganancia 1 para aquellas secciones que me interesan. El haberle agregado ese término exponencial me sirve para dos cosas. Uno, para darle ese toque, ¿cómo decirlo?, realista y que sea realizable. Y segundo, introduce un factor m, que es el del tamaño de mi secuencia de salida, h minúscula subíndice d, de n. De esa manera ya puedo truncar el número de elementos que obtenga al final de la mencionada secuencia h. ¿Okay? Entonces, chicos, ¿qué procede? Pues esta definición, sustituirla en esta fórmula de la integral. ¿Okay? Haciendo esa sustitución, me quedaría que entonces la integral resultante la puedo calcular a través de la sumatoria de dos integrales. Es esta expresión de aquí. Ahora, chicos, pues para ahorrarles la fatiga de calcular esas dos integrales, bueno, aquí el método pues ya viene hecho. Ok, yo no me lo inventé, ni mucho menos, ¿no? O sea, ya viene, ya se encuentra digerido del libro. ¿Quieren ver la versión en extenso? Pues consulten el famosísimo Proaquis Manolakis, ¿no? Ahí pueden ustedes revisar en extenso cómo fue la solución de esta integral, pero si no es el caso, entonces con estos apuntes es más que suficiente. Ok, después de darle solución a esta sumatoria de integrales, chicos, este es el resultado de manera algebraica. Observen, muchachos, que depende de las frecuencias de corte omega C1 y omega C2. Va a depender de M, o sea, es del tamaño de la secuencia de salida que yo necesite, y depende del índice N, o sea, que tengo que darle valores a N, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, así hasta teóricamente M-1. ¿Ok? De esa manera, pues ya encuentro todos los valores que describen a mi secuencia HDDN. Ahora, chicos, nada más un detalle al respecto, mínimo, pero que es muy importante. El hecho de truncar esta secuencia, ¿qué cosa me va a implicar? Implicaría que aquellas muestras que me interesan las voy a multiplicar por 1 y las muestras que no me interesan las voy a multiplicar con 0. O sea, gráficamente, una señal que nada más tenga un valor de 0 y un valor de 1, que son respectivamente no interés y de interés total, sería algo parecido, por ejemplo, a la forma que tiene un pulso rectangular unitario, una forma así de este tipo. ¿Ok? Observen, muchachos. Entonces aquí tengo, bueno, esta gráfica nada más va, nada más de un valor de 0 hasta un valor de interés M-1. Y aquí se tiene un valor, una ganancia de 1. Fuera de ahí, la ganancia pues sería exactamente de valor 0. Entonces, chicos, es el elemento matemático, es lo que se conoce como una ventana rectangular. Entonces, cuando yo tengo un registro en el tiempo, este registro en el tiempo, si deseo hacer un análisis parcial de sus elementos, que sería, por ejemplo, lo que estaría haciendo técnicamente cuando muestre una señal en tiempo real, ¿no? Porque solamente voy a estar observando mi muestra actual y unas cuantas muestras anteriores. Estoy realizando implícitamente un proceso de ventaneo, ¿no? En donde las muestras que me interesan tienen ganancia 1, las que no me interesan tienen ganancia 0. Estoy aplicando implícitamente una ventana rectangular, ¿ok? Entonces, chicos, el aplicar una ventana rectangular, ¿qué implicación tiene? Pues técnicamente hablando, van a agregar componentes frecuenciales altas de manera espuria. ¿Por qué razón? ¿Qué cosa es una frecuencia alta? Así desde el punto de vista macroscópico, pues es que tú en un pequeño espacio, o sea, literalmente de espacio o de tiempo, en nuestro contexto sería de tiempo, en un pequeño lapso de tiempo tengas cambios bruscos. En ese pequeño lapso de tiempo tienes cambios bruscos, ahí tienes elementos espectrales de alta frecuencia.
¿qué cambio más brusco quieren que el del todo a nada? ¿No? En el caso de la ventana rectangular, ¿no? Que en el límite por la izquierda es todo, por ejemplo, y en el límite por la derecha es nada. Es el cambio más drástico que puede haber, ¿no? De todo a nada. Por lo tanto, chicos, el aplicar una ventana rectangular va a generar frecuencias altas espurias, frecuencias altas que originalmente no están ahí. Ahora, la aparición de estas frecuencias pues puede ser o muy sutil que no se dan cuenta o sí puede ser un poco grave, ¿no? Depende pues, del contexto. Vamos a suponer que si están ustedes degustando de su música favorita uh, y le aplican alguna clase de filtrado digital, ¿no? Ya sea que le hagan ustedes. Sí, porque bueno, si lo consideráramos que así viene el servicio de streaming, digo, tomando en cuenta que las grandes disqueras poseen consolas de mezcla enormes, perfectamente bien cuidadas, carísimas, bueno, de ahí no creo que venga el problema. Pero supone que ustedes por diversión, ¿no? Le aplican sus propios filtros. Pero entonces cuando estén degustando de su música, muchachos, en la que sí haya contenido musical, de que haya voces, que haya instrumentos, que no haya sido generado todo completamente por métodos computacionales, ¿ok? Ni por elementos de cajas de ritmos, ni nada por el estilo. O sea, que haya sido creado por humanos, ¿ok? Con sus voces y con la habilidad de de su cuerpo para poder aporrear o rascar un instrumento. Entonces, chicos, ¿qué pasa si en esas condiciones ustedes aplican un filtro, por ejemplo, filtro de ese tipo, filtro FIR, con este método de las ventanas, pero lo hacen con una ventana rectangular? Van a introducir elementos de alta frecuencia que originalmente no están ahí. Y entonces, ¿eso qué implica, muchachos? Podría ser que cuando ustedes estén degustando su música y cuando haya un rasgueo en el bajo, en lugar de escucharse ese vibrar de la cuerda gorda del bajo que produce notas muy graves, va a tener de repente por ahí un chillido, ¿no? Va a tener un elemento agudo que no está ahí, ¿no? O si están escuchando el sonido que emana, no sé, de un violín, el sonido de la voz de un tenor, no sé, cualquier detalle de esos muchachos va a tener pequeños sonidos, chillidos que no estaban ahí originalmente, que no fueron creados por el artista ni por el director, nada de eso. Entonces, muchachos, si se ven en esa situación, ¿qué va a suceder? Pues su canción que estaban degustando se arruinó. No, chicos, porque pues ya tiene sonidos que no estaban ahí originalmente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer, muchachos? ¿O qué sería algo correcto para evitar este tipo de situaciones en las cuales se introduzcan de manera artificial elementos espectrales que no deberían de estar ahí? ¿Cómo pueden aminorar entonces ese efecto, chicos? En lugar de emplear una ventana rectangular, empleen una ventana sutil. Una ventana, chicos, que no introduzca esos cambios tan violentos, porque la rectangular es la de los cambios más violentos, ¿no? De todo a nada. Pero que tal que tiene una forma como alguna de las que se les presenta aquí, como una de Blackman, Hamming, de Hanning, que no es todo o nada, sino que va realizando una subida, un máximo y después una bajada suave. Si se presenta de esa manera, chicos, entonces no va a haber un efecto tan drástico de introducción de componentes frecuenciales altas que no deberían de estar ahí. ¿Sí? Y por lo tanto, la integridad de la pieza que estaban escuchando, con la que se estaban deleitando, pues se va a conservar, ¿vale? Entonces es importante en ese sentido, cuando se trabaje en el con filtrados FIR, sobre todo en el dominio de la frecuencia, también incluso para algunos proyectos cuando estén aplicando transformada de Fourier, emplear este concepto de las ventanas. No nada más leer las muestras por leerlas, también aplicar el concepto de las ventanas. ¿Okay? Entonces, chicos, en conclusión, ¿qué es lo que procedería? Pues esta función de aquí, HDDN, si la multiplico por la función de alguna de estas ventanas, ¿qué es lo que me va a quedar al final? Una respuesta en frecuencia que no va a contener ese efecto indeseable de agregar componentes frecuenciales espurios. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, para echarle un vistazo, cómo es que,
los tipos de filtros producidos por esta metodología, vamos a revisar entonces un programa de MATLAB. Entonces, permítanme cambiar el modo de presentación para que ahora sí podamos ver todo. Denme un segundo. Ok. Entonces, este método ya lo traigo aquí programado, chicos, en un script que se llama filtros ventanas. En este script, bueno, como tengo que numéricamente casarlo con algún caso, en este caso lo definí como un pasabandas con frecuencias de corte entre 0.4 y 0.6 en escala normalizada, ¿de acuerdo? Definí su tamaño, que en este caso, pues, para un ejemplo particular, que sea de tamaño 11, y ahora observen que la definición de HDN, la que proviene de la solución de la integral, aquí está, pues la programé en esta línea número 10, ¿ok? Ahora, muchachos, este como tal, HN, ya es una respuesta ya es una respuesta a impulso, solamente que es la que tiene aplicada la ventana rectangular. Si adicionalmente quisiera probarlo con alguna otra ventana que no fuera nada más la rectangular, ok, podemos hacer la siguiente operación. Observen que aquí defino unas cuantas ventanitas, ¿no? Una ventana de Hamming, ventana de Blackman, ventana de Kaiser. En el apunte se pueden apreciar algunas otras variedades de ventana, o sea, la de Hamming, Blackman, Hanning, Kaiser, Bartlett, y algunas más, ¿no? De hecho, aquí se les presenta la representación funcional de cómo es la matemática para cada una de esas ventanas, ¿okay? Con la ventaja de que MATLAB pues ya incluye varias de estas, ¿no? Entonces aquí ya estoy aludiendo inmediatamente a funciones de MATLAB, la función Hamming, la función Blackman y la función Kaiser. Entonces, si multiplico elemento a elemento mi respuesta a impulso con la ventana rectangular por otra ventana adicional, ya me resultaría una respuesta a impulso asociada a ese método de ventana. Entonces tengo una respuesta a impulso de mi método de Hamming, una del método de Blackman y una mediante el método de Kaiser. Entonces, ¿qué procede a continuación, chicos? O bueno, ¿qué es lo que hago en este código? Dibujar las respectivas respuestas en frecuencia mediante la instrucción de FrexZ. Recuerden que FrexZ, chicos, me ayuda a obtener los aspectos de amplitud y de fase para una función de transferencia. En este caso, como estas funciones de transferencia son de tipo FIR, pues especifico todos los coeficientes de mi respuesta a impulso, seguido de un valor constante de 1. Este es el que representa el polinomio del denominador. Como son filtros FIR, pues siempre va a ser 1. Entonces, pues ya sin mayor preámbulo, chicos, le doy correr y vamos a ver cuál es el respectivo resultado. Entonces, si me permiten un segundito, en lo que acabo de pensar. Ok, ya está corriendo. Perfecto. Entonces, este es el resultado. Este de aquí, muchachos, observen que es la respuesta en frecuencia de la ventana rectangular. Recuerden que le especifiqué frecuencias de corte de 0.4 y 0.6 por pi. ¿Ok? Si le cambiara los valores, por ejemplo, que la frecuencia baja sea de 0, pues se me volvería un filtro pasabajas. ¿Ok? Sale. Entonces, esta es la forma de un filtro pasabajas. Observen para cada caso, muchachos, cómo es la forma. La ventana rectangular, vean que tienen pues mayores oscilaciones, tanto en la banda de paso como en la banda de supresión. Las otras respuestas en frecuencia tienen un comportamiento pues diferente. Por ejemplo, esta ventana de Hamming, observen que tiene un comportamiento mucho más suave y más plano. La ventana de Blackman, igual un comportamiento bastante más suave. La ventana de Kaiser, un comportamiento un poquito más pronunciado, tiene una ligera oscilación, pero pues es muy, muy, muy pequeña. ¿Okay? Y como les mencionaba, el concepto de la fase lineal. Vean el espectro de fase. Mientras este se encuentre al interior de la banda de paso, toda esta región es la banda de paso, este espectro de fase va a tener un comportamiento lineal con respecto de la frecuencia. Es que va a tener una serie de retrasos dispuestos de forma lineal. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Esto es con respecto a este tema del diseño de filtros FIR con el método de las ventanas. Si ustedes quisieran diseñar un filtro FIR con este método, se pueden ayudar
de este script, si así lo desean. Nada más modifiquen el valor de estas frecuencias de corte, y si necesitan otro tamaño, pues aquí lo pueden modificar. Por ejemplo, ahí de tamaño 11. ¿Por qué no? Lo intento con un tamaño 31, digo nada más a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, ese es el efecto. Vean que aumenta un poco las oscilaciones en la banda, o en algunos casos, o sea, aumenta las oscilaciones en la banda de paso, pero como es de esperarse, la banda de supresión se hace más chiquita, ¿no? Entonces, el efecto del filtrado se hace más pronunciado mientras sea más grande el orden. Por ejemplo, le puse un orden 31, a ver, con un orden 71, observen, ¿no? Que cada vez esta pendiente se pronuncia más, ¿no? Se hace más paradita, o sea, hace que corta más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es, chicos, lo que respecta a este método del filtrado FIR, ¿ok? A continuación vamos a ver el método del filtrado de tipo, perdón, vamos a ver el método del muestreo en frecuencia. Nada más, antes de eso, muchachos, me gustaría proyectarles otro script que le denomino ejemplo filtrado FIR. ¿Okay? Entonces, en este script, muchachos, de ejemplo filtrado FIR, observen lo siguiente. Voy a obtener la respuesta de mi filtro, la característica de mi filtro, bueno, a través de estas instrucciones. A continuación explico para qué sirven, pero lo igualo con una variable h, porque en h va a estar mi respuesta impulso, ¿ok? Que es la que vamos a ir para filtrar. Entonces, para este caso, definí una frecuencia de muestreo de 500 Hz, creé una señal senoidal de 10 Hz y le agregué un poco de ruido a través de la instrucción AWGN. ¿Okay? Ahora, chicos, ¿qué es lo que procedo a hacer? Lo voy a filtrar. Este filtro que aquí cargué, que de momento no tengo mayor indicación de cómo es que lo hice, pero ese filtro, pues es un filtro pasabajas, que va a ayudar a suavizar ese trazo de esta señal que contaminé de manera artificial. Entonces, chicos, aprecien que ¿qué hago? La voy a graficar la versión con ruido y después voy a graficar la versión filtrada. Pero en este caso, como es un filtro FIR, una posibilidad que existe para filtrarlas mediante la convolución. ¿Ok? Entonces, voy a filtrar esa señal empleando el comando de conv. Mi señal de ruido voy a convolucionar con la respuesta impulso. Por lo tanto, la salida debe ser una señal filtrada. Ahora, ¿cómo voy a apreciar entonces ese filtrado? Lo voy a hacer de dos formas. Una, así de manera, digamos, macroscópica, observando la forma de onda. Y la otra va a ser, pues, echándole un vistazo a los espectros de amplitud, ¿no? El espectro de amplitud de la señal original y de la señal filtrada. Observen que esta es la señal con ruido, ¿no? Señal con ruido. Y esta es la señal, bueno, ahí me falló el título, porque también dice señal con ruido, pero esta es la señal filtrada. Obsérvense que esta pues ya se asemeja bastante más al caso de una sola señal senoidal, ¿de acuerdo? Ahora, para el caso de los espectros, chicos, observen que tiene una espiga muy grande en la posición de los 10 Hz, como era de esperarse, 9.96, y también tiene una espiga muy grande en el valor de alrededor de los 10 Hz. Pero, ¿qué pasa con el comportamiento fuera de esa frecuencia? Observen que tiene algunos piquitos, ¿no? En frecuencias más altas. Y esos piquitos, aquí en el espectro de la derecha, pues ya fueron suprimidos, ¿no? Entonces ya se presentó el efecto de un filtrado digital. ¿De acuerdo, chicos? ¿Quieren apreciar un poco más ese efecto del filtrado? Vamos a agregarle más ruido. Entonces voy a poner aquí un valor que le agregue más ruido. Vamos a probarlo. Entonces observen cuál fue el efecto. Esta señal pues, prácticamente ya está irreconocible, ¿no? Este es su espectro de amplitud. Observen que entonces la energía de las espigas fuera de la frecuencia de interés pues aumentaron bastante. Esta es la señal ya filtrada. No se recuperó perfecta, pero pues se parece bastante más, ¿no? Y observen entonces ahora la energía de las espigas de frecuencias altas, pues bajó considerablemente. ¿No, muchachos? Entonces, ese es el efecto del filtrado. Eso nos deja ahora con esta duda. ¿De dónde saqué esto? ¿No? Entonces, podría hacerlo con algún método a manita. Y de hecho, aquí, así como está, vean, ya me da los valores numéricos para H, ¿ok? Pero lo extraño es de dónde saqué esto, del MyFIR Filter. ¿De dónde lo saqué? ¿Va? Vamos a ver de dónde fue que surgió ese diseño. Entonces, para ello vamos a valernos de la siguiente herramienta computacional de MATLAB, que va a ser nuestro asistente para el diseño de filtros digitales. Entonces, para ello voy a teclear
en el workspace el comando filter designer. Entonces, le doy enter. En versiones anteriores, el comando que había que teclear era FDA Tool. Para el caso de esta versión de MATLAB, bueno, con el que cuento yo 2020A, todavía responde con el comando FDA Tool, pero ya para versiones futuras, ya tecleen esta instrucción, Filter Designer. Entonces, después de teclear la instrucción Filter Designer, nos arroja esta presente ventana. ¿Sí? Entonces, en esta presente ventana, chicos, nosotros podemos especificar qué clase de filtro queremos diseñar. ¿Ok? Entonces, para ello, muchachos, pues aquí vamos a observar cada uno de los respectivos menús. Primero, el más importante y más general, ¿qué tipo de respuesta deseo? Si deseo respuesta pasabajas, pasaltas, pasabanda, rechazabanda o alguna otra variante especial de filtro. Vamos a suponer para este caso que quiero una respuesta de tipo pasabajas. Luego, dice que si yo quiero diseñar un filtro de tipo FIR o un filtro de tipo IR. Vamos a suponer que ahora le voy a pedir un filtro FIR. Por ejemplo, ya vimos el método de las ventanas. Voy a pedir que me lo diseñe con método de ventanas. Y ya adaptó estos nuevos menús. Porque dependiendo del tipo de filtro que le especifique, se le pueden especificar algunos parámetros más o algunos parámetros menos. Entonces voy a pedirle un filtro FIR con el método de las ventanas. Ahora, ¿con qué ventana? Vamos a suponer que sea una tranquilita, por ejemplo, una ventana de tipo, vamos a ver cuál será, una Hamming. Aquí está. Una ventana de tipo Hamming. Esa ventana en particular no me pide ningún parámetro adicional. Vamos a suponer que le quiero especificar de qué tamaño sea. No voy a dejar el tamaño 10. Y ahora tengo que especificar qué frecuencia de muestreo estoy trabajando. Por ejemplo, para este ejemplo particular, son 500 Hz de frecuencia de muestreo. Entonces le indico 500 Hz. Y la frecuencia de corte, vamos a proponerla, no sé, si mi frecuencia de interés son 10 Hz, pongan una frecuencia de corte, no sé, unos 13 Hz, por decir algo. Y le pico en la opción de Design Filter. Vamos a ver qué sucede. Ok, ya me diseñó mi filtro, ¿no, muchachos? Esta entonces es la respuesta a frecuencia del mencionado filtro. Por ejemplo, observen, aquí si me poso, en la frecuencia de 10 Hz, tiene una magnitud de menos 0.28 decibeles, o sea, es que la atenuó ligeramente. Pero para frecuencias, por ejemplo, de 50 Hz, ya tiene una magnitud de menos 7 decibeles, o sea, es que ya atenuó esas frecuencias de manera considerable. Ahora, si yo quiero observar cuál es el resultado del diseño, bueno, mi primera opción va a ser esta. Me coloco en esta pestañita de Filter Coefficients, le pico, y como este es un filtro de tipo FIR, solamente me va a devolver los coeficientes asociados al numerador, o sea, solamente los coeficientes B. Entonces, los coeficientes están aquí, muchachos. Obsérvenlos, aquí están los coeficientes. Estos valores, ya sea que los copie así a manita en mi script de MATLAB, o puedo hacer lo siguiente. Podría darle la opción de exportar, File Export, y que me lo haga en la forma de qué, pues por ejemplo de coeficientes, ¿no? Entonces, esos coeficientes solamente voy a ver un solo vector con los coeficientes del numerador y le puedo poner un nombre, ¿no? Por ejemplo, mi filtro FIR 1. Ya le doy la opción de exportar y ya por acá en el workspace, vamos a ver, ya mi filtro FIR 1, que es este de aquí. Ese, bueno, ya se volvió una variable, ¿no? Es un vector como tal. Ese elemento, por ejemplo, si lo tecleo en la línea de comandos, vamos a ver, my FIR filter 1. Creo que no le puso uno. Ahí está. Bueno, entonces, es este de aquí. Es que perdón, me equivoqué de elemento, de variable. Es mi filtro FIR 1. Ahora sí.
Entonces, como esa es una variable pues, numérica, un vector numérico, me devuelve estos valores directamente. Ahora, por ejemplo, si no he borrado, todavía no he aplicado un firol, estos valores numéricos siguen estando ahí en la respectiva, en el respectivo workspace. Puedo comentar estos y ya, por ejemplo, aquí mencionar que H es igual a mi filtro FIR1. Y de esa manera voy a hacer el filtrado de esta señal con el filtro que acabo de diseñar. Entonces le pico en correr y ya ese es el resultado, ¿vale? Entonces, obviamente la forma en la que hizo el filtrado fue diferente porque del otro filtro no tenía todavía mayor referencia, ¿ok? Pero más para que vean la primera forma de exportar diseños de filtros digitales utilizando esta herramienta del Filter Designer, ¿ok? Todavía tiene más detalles al respecto, pero vamos a irlos viendo a lo largo de las clases, ¿ok? Ahora, muchachos, entonces, lo siguiente que tendríamos que ver, si no hay alguna duda, si no hay alguna pregunta, es el método del muestreo en frecuencia. Este método del muestreo en frecuencia, chicos, básicamente pues, va a consistir en especificar una respuesta en frecuencia deseada, pero en forma de un conjunto discreto de frecuencias equiespaciadas, de tal manera que lo expresemos en forma de una tabla o en forma de una gráfica. Entonces, ya una vez que se encuentre expresada esa información, chicos, vamos a resolver el método per se para encontrar los valores de mi secuencia respuesta-impulso HDN. Pero la aplicación de ese método implica lo siguiente: consultar tablas para elegir cuál es la ecuación correcta y consultar tablas de valores optimizados de ganancia para poder continuar y finalmente concluir este método. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estas tablas, bueno, las ecuaciones están aquí en los apuntes. Las de los valores numéricos se encuentran en este otro archivo llamado tablas FIR, que se encuentra directamente escaneado del libro de Proakis Manolakis. Igualmente, ahí en el libro viene la referencia completa del artículo científico de los años 70, en donde trae el extenso, ¿no? Digamos, todos los valores numéricos que fueron propuestos por los autores en ese momento. Entonces, chicos, pues yo creo que hasta ahí está bien, creo que vamos bien. Aquí concluyo la presente sesión. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. No, todo bien, profe. Ok, perfecto. Entonces, pues muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia, su atención y su participación. Nos encontramos el próximo jueves para comenzar a trabajar en la primera sesión de la práctica 4. Entonces nos vemos hasta entonces, chicos. Cuídense mucho. Cualquier cosa seguimos en contacto y nos escribimos. Hasta luego todos. Hasta luego, profe, gracias. Bye. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Adiós, profe. Bye. Nos vemos.